Gloria a Dios, aleluya, que Dios me le bendiga, queridos hermanos, queridos amigos, nos gozamos en Cristo, aleluya, porque estamos nuevamente aquí y estamos todos reunidos en este su canal de Educación Cristiana para estudiar la bendita palabra del Señor, la cual es nuestro alimento, aleluya, y qué bonito poder estar aquí con todos ustedes, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar ahí, juntos vamos a estudiar la palabra de Dios en este tema tan importante para nuestra vida espiritual, lo que es el crecimiento espiritual, que nosotros podamos crecer a la estatura y a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Y podemos ver esta palabra en segunda de Pedro, del 1, perdón, capítulo 1, del versículo 5 al 11. Y vamos a orar para conectarnos con el Cristo de la gloria y con el Espíritu Santo, que es el que nos va a hablar en esta mañana. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, mi Cristo de la gloria, por el sacrificio tan grande que tú hiciste para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, el perdón de nuestros pecados, por tu gracia. No por obras que nosotros hubiéramos hecho, no, por tu gracia, Señor. Porque tú decidiste encarnarte, dejar allá tu trono y venir a morir por cada uno de nosotros. Y no te rendiste, sino que fuiste hasta el último momento, hasta la cruz del Calvario. Permitiste que aquellos hombres te crucificaran, te laceraran. Aleluya, por amor a nosotros, esta humanidad. Y con ese grande amor nos llamas a servirte. Gracias, Padre, gracias, Dios. Todavía tú sigues amando a esta humanidad. Todavía tú sigues llamando al hombre a un encuentro contigo. Gracias, Padre, porque cada día son nuevas tus misericordias. Todas las mañanas te levantas y nos das el pan necesario. Todas las mañanas nos das vida, nos das salud. Nuestros pulmones respiran, nuestro corazón late. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra, que es nuestra comida espiritual, y por ella podemos conocer de los planes de Dios para nuestras vidas. Ahí están todas las promesas que tú dejaste para nosotros, Señor, las cuales nos consuelan, las cuales nos dan ánimo para seguir hacia adelante. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Revélanos, Padre, tu palabra. Danos la sabiduría necesaria para poder entenderla, Señor. Habla en nuestras vidas. Oh, Señor, acordándonos que nosotros solo somos vasija de barro, Padre. Vasija de barro en tus manos, porque tú eres el Maestro y nosotros nos sentamos a tus pies para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, mi Cristo de la gloria, Señor. Somos tus discípulos, queremos aprender de tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre, aleluya. Y a ti te doy la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Y ya este es el número 4, el video número 4. Si necesita ver los otros videos que van a estar todos en el canal, número 1, número 2, número 3. Aleluya, y este es el texto que hemos estado llevando a cabo a través de todos estos videos de la estatura del varón perfecto en el libro de Isaías 4, del 13 al 16. Y vamos a leer esta palabra poderosa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Y ya dijimos en los videos anteriores que nosotros, la iglesia, fuimos un cuerpo lavado y redimido por la sangre del Cordero, y somos hijos de Dios y tenemos una misión en este mundo. Y para poder cumplir con esta misión, nosotros tenemos que crecer en el Señor, ¿verdad? Una vez que nacemos de nuevo, una vez que venimos a Cristo, que tenemos un encuentro con el Señor,
y que el Espíritu Santo entre a morar en nuestro interior y nos transforme y nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de sentir. Él nos cambia y nos da una nueva criatura espiritual. Y es necesario que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es necesario que nosotros tengamos la fe, ¿verdad? Para poder creer en el Señor y poder creer en Él como una semilla de mostaza, tan pequeñita. Sin embargo, cuando se siembra la mostaza y crece, es un árbol el más grande de todas las hortalizas. Asimismo, nuestra fe en la mano de Dios parece pequeña, pero es muy grande porque crece, porque Dios nos la multiplica. Y así nosotros tenemos que llegar, tenemos que llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos cambia, nos transforma, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Nosotros tenemos que estudiar la palabra, nosotros tenemos que, como dice Pablo, ¿verdad?, vestirnos de la armadura de Dios. Nosotros tenemos que ejercitarnos como cristianos, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra para que haya un crecimiento espiritual, para que ese hombre interior que nosotros tenemos adentro, que es el que cada día se va renovando, porque el Espíritu Santo lo renueva, aunque el cuerpo se vaya poniendo viejo y se desgaste por la edad. Sin embargo, hay un hombre interior que está adentro de nosotros, que es el que más, es el espiritual y el que más está creciendo. ¿Por qué? Porque cuando oramos, buscamos el rostro de Dios, buscamos la presencia de Dios, nos vamos renovando de día en día. Y entonces tenemos que crecer en esta gracia de Dios, porque no podemos seguir, ¿verdad? Dice aquí Pablo, siendo niños fluctuantes. Cuando uno es niño, ¿verdad? Los padres de uno lo llevan a todas partes, te cogen de la mano, porque tú no puedes caminar solo, ¿verdad? Para cruzar la calle tienes que ir con la mano de tus padres. Y por eso mismo, porque somos niños. Pero ya cuando crecemos y nos volvemos individuales, y sabemos ya cruzar las calles, y sabemos vestirnos individualmente, y sabemos comer con nuestras propias manos, y nos sabemos desenvolver en la vida, es porque significa que hubo un crecimiento. Pero cuando somos niños, nuestros padres nos tienen que criar, nuestros familiares nos tienen que cuidar, nos tienen que dar unos cuidados y unos alimentos para poder crecer. Y asimismo nuestro Padre Celestial permite que nosotros crezcamos en esta gracia y nos da su alimento espiritual, la leche no adulterada de la palabra de Dios, por medio de la cual crecemos hasta que nos nacen los dientes, ¿verdad? Y somos capaces de comer la vianda. Aleluya, crezcamos, hermano, en el Señor. Aleluya, para que no seamos llevados como el niño, que lo llevan de aquí para allá. Cualquier error, cualquier doctrina que sopla, que el enemigo es esa flecha de dardo de fuego, para que tú y yo nos equivoquemos y nos vayamos del camino, nos vayamos a otras doctrinas. Mire, nosotros cuando crecemos en el Señor, cuando estamos plantados en el conocimiento de Dios, cuando nosotros somos maduros en el Señor, no va a haber nadie que nos saque porque estamos plantados y arraigados, tenemos raíces en este Evangelio del Señor. Y por eso es bueno escudriñar la palabra para que nadie nos engañe con cualquier fábula, con cualquier cuento, porque nosotros no debemos ser niños, sino que tenemos que crecer, tenemos que preocuparnos por estudiar la palabra, tenemos que preocuparnos por buscar del Espíritu, tenemos que preocuparnos por ser espiritual y buscar de Dios. No podemos dejar que con astucia las tinieblas nos engañen. Que nadie venga a engañarnos y a sacarnos de la verdad, mi hermano, sino que nosotros tenemos la verdad, que es Cristo. La verdad es Cristo y nos tenemos que amarrar con el cinturón de la verdad, que es Cristo. No dejes que nadie te saque de Cristo, no dejes que nadie te mueva de lo que tú has creído, sino que crece, echa raíces para abajo, fundamentate en Cristo y crece según la palabra de Dios. Aleluya. Y entonces todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según cada uno Dios le dio el don. Úselo para la edificación de este cuerpo de Cristo y para su crecimiento, para irnos edificando en amor. Aleluya.
somos participantes de la naturaleza divina, porque nosotros tenemos que poner también, dice aquí Pedro, toda diligencia. Esto es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, porque nuestra fe no se puede quedar ahí, tenemos que seguir creciendo. Y vamos a añadirle a la fe, vamos a añadirle virtud. ¿Qué virtud le voy a añadir? Las virtudes de Cristo, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, porque es necesario que nosotros nos crezcamos para que podamos dar fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? Dice la palabra que son 9 frutos del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que crecer, para que podamos llevar fruto, y mucho fruto, dice la palabra, para que podamos alcanzar otras vidas para Cristo. Porque es necesario, dice Cristo, que llevemos mucho fruto. Él dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y será echado en el fuego. Oh, pero nosotros no somos de los que queremos ser echados en el fuego. Nosotros no somos de los que no damos fruto. Nosotros queremos crecer y dar fruto. Fruto de paciencia, fruto de fe, fruto de amor, fruto de bondad, fruto de mansedumbre, fruto de dominio propio. Fruto de misericordia, de mansedumbre, de templanza, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aleluya. A esa virtud añádele conocimiento, conocimiento de la palabra de Dios para que puedas crecer. A ese conocimiento añádele dominio propio. No dejes que las emociones te dominen. Ya no seamos niños carnales, crezcamos en el Señor espiritualmente. Y hoy vamos a estar hablando de la paciencia. Añádele al dominio propio la paciencia, y a esa paciencia añádele piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, que son los temas que vamos a estar hablando en otros videos. Aleluya. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia nos dice el diccionario cuando buscamos que es la capacidad de sufrir y tolerar las desgracias y las adversidades o las cosas que nos molestan, las cosas que nos ofenden. ¿Y cómo es que nosotros podemos sufrir, tolerarlas con fortaleza, sin quejarnos ni rebelarnos contra esas cosas que tienen que venir a nuestra vida? Porque tenemos que ser probados por fuego, a ver si la obra que tú estás haciendo es hojarasca o es verdaderamente verdadera. La paciencia es la facultad que tiene una persona de esperar sin sentirse ansioso. Fíjense que nosotros, pues, como seres humanos, tenemos que adquirir la paciencia, tenemos que trabajar en ella. Muchas veces tenemos que tener paciencia para esperar a los demás. Quizás estamos en una fila esperando para pagar, ¿verdad? Y hay muchas personas y tenemos prisa porque tenemos que hacer otras cosas. Sin embargo, ahí es que vamos a adquirir esa paciencia, ¿verdad? Esperando por nuestro turno. No nos podemos airar porque pecamos contra el Señor, sino que tenemos que buscar esa paciencia. Fíjense, las mujeres cuando están embarazadas, ¿verdad? Que tienen que esperar 9 meses para poder ver a su niño. No se pueden impacientar, sino que tienen que esperar con paciencia para que llegue el tiempo. Asimismo, cuántas promesas Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que esperarla en su tiempo. No es en el tiempo de nosotros, sino es en el tiempo de Dios. A veces nos desesperamos porque queremos ver cumplidas muchas cosas cuando estamos orando, quizás muchas peticiones que le estamos pidiendo a Dios. Pero debemos saber que no es en nuestro tiempo, que a su tiempo Dios obrará, que a su tiempo Dios contestará conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Y tenemos que seguir cultivando esa capacidad para que cuando venga el mal momento, para que cuando venga la dificultad, para que cuando venga la enfermedad, para que cuando venga el momento que no nos guste, poder tener paciencia en nosotros, sin quejarnos, sin rebelarnos, sin sentirnos ansiosos,
sin apurar los procesos y tomarse el tiempo necesario para realizar una acción. Soportar en silencio situaciones desagradables, que no es fácil. Esperar por alguien o por algo, que no es fácil tampoco. Perseverar hacia una meta. Ahora mismo nosotros estamos esperando al Señor. Y el Señor dijo que viene a buscarnos. Pero no nos podemos desesperar, porque Él dijo que vendrá a buscarnos y ciertamente vendrá. Y aunque pase el tiempo, tenemos que seguir esperando al Señor, porque Él cumplirá su palabra. Hay que perseverar a pesar de las pruebas de la vida. No nos podemos rendir. Hay que perseverar ante la espera de que algo se cumpla en nuestra vida. Hay que esperar. Cuando nosotros aplicamos a un trabajo, ¿verdad? No nos podemos desesperar si no nos llaman, sino que tenemos que esperar a que nos llamen. Tenemos que sentarnos a esperar. Aun cuando una persona se muere, no se puede desesperar porque tiene que esperar a que vengan a confirmar su muerte, a que vengan a llevárselo para ciencias forenses y que preparen el cuerpo. Todo es un proceso en la vida de espera. Hay que adquirir la paciencia. Y fíjense que tenemos unos cuantos ejemplos en la palabra de Dios sobre la paciencia. Solamente vamos a tratar 3 ejemplos. El primer ejemplo que vamos a tratar es el más conocido, que es la vida de Job. Y nos dice aquí esta palabra en Santiago 5:11. Porque nosotros llamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Ustedes oyeron hablar de la paciencia de Job y saben lo que hizo el Señor con él, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Gloria a Dios. Y vamos a leer esta palabra del Señor que se encuentra en Santiago 5, desde el 7. Y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Fíjense en que el labrador comienza a arar esa tierra primero, ¿verdad? Y la pone en condiciones óptimas para que esa tierra pueda, ¿verdad? La fertiliza, le echa el abono, la nutre con los ingredientes necesarios, para luego echarle la semilla, ¿verdad? La semilla que escogió, para luego, el día determinado, sembrar esa semillita. Y luego, con paciencia, esperar a que brote de la tierra. Y así nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros, como el labrador, que espera el precioso fruto de la tierra, que nosotros también aguardemos con paciencia hasta la venida del Señor, porque el labrador espera que ese fruto reciba su lluvia para que entonces crezca. Asimismo, la lluvia que nosotros necesitamos, el Espíritu Santo de Dios, para poder crecer en el Señor. Qué linda esta palabra. Nosotros nos llenamos de esa lluvia de Dios, del Espíritu Santo, que es el que nos da el crecimiento necesario. Aleluya. Tened paciencia, afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no nos quejemos unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjense, hermanos, que mucha paciencia tuvieron esos profetas que fueron antes que nosotros, porque todos aquellos profetas no vieron a Cristo, sin embargo profetizaron acerca de Él, como el profeta Isaías, que profetiza en Isaías 55, ¿verdad?, acerca del Señor, cómo ellos lo iban a desfigurar, despreciado Él, varón de dolor, experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Todas las profecías que se dan acerca del Mesías, sin embargo ellos no lo pudieron ver, pero pudieron experimentar toda esa, aunque sufrieron mucho, porque muchos de ellos
La gente no creía sus profecías, como el profeta Jeremías, cuando les profetizó que venían 70 años de cautiverio para Babilonia. No le creyeron, lo abofetearon, lo metieron en la cárcel. Sin embargo, se cumplió la palabra de Dios. Y estos profetas pasaron por diversas aflicciones, pasaron por momentos difíciles. Sin embargo, murieron creyendo en la promesa de Dios, que algún día Dios los iba a levantar, que algún día iban a ser recompensados. Aleluya. Fíjense que el libro de Hebreos 11 nos dice, ¿verdad? Que Abraham fue un hombre, ¿verdad? Que tuvo paciencia. Porque Abraham Dios lo llamó y le dijo, vete a tu tierra de tu parentela, a un sitio que yo te voy a llevar. Y él obedeció, él no estaba mirando el lugar, él no lo había visto, sin embargo, él tuvo fe de que era fiel el que prometió las promesas. Y él dice que él salió con su familia al lugar donde Dios le había prometido que le iba a dar como herencia. Él salió sin saber a dónde iba. Y por esa misma fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por eso la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz afuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por eso, como de uno y casi muerto, Abraham salieron como las estrellas del cielo en multitud. Gente que sufrieron con paciencia, que esperaron con paciencia las promesas de Dios. Ellos murieron sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aleluya. Cuando Abraham fue probado acerca de su hijo Isaac, que Dios le dijo, dame tu hijo. En ese mismo que Dios le había dicho, en Isaac te será la descendencia, él pensó que Dios era tan poderoso que aún le podía devolver su hijo si lo mataba. Y así mismo en sentido figurado le volvió a recibir. Aleluya. El mismo Jesucristo, el mismo Jesucristo tuvo la gran capacidad de sufrir por nosotros. Fue llevado como cordero al matadero, toleró la desgracia, toleró los martillazos, toleró los latigazos, toleró las adversidades, toleró las burlas, toleró las traiciones, toleró que todos lo dejaran solo en el momento que más necesitaba. Él toleró las ofensas, él no se quejó, él no se rebeló, él enmudeció, él no abrió su boca. Él sí que tuvo paciencia, aleluya. Paciencia, aleluya, para cumplir la orden del Padre, para cumplir nuestra salvación de nuestras almas, aleluya. Jesucristo, nuestro más vivo ejemplo de paciencia. Aleluya, aleluya. En un momento él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Porque era un momento tan difícil en su vida llevar todos los pecados de esta humanidad. Dice que su sudor era como grande gota de sangre. En un momento en el Getsemaní tan difícil en su vida. Aleluya. Pero Dios le dio la fortaleza para que cumpliera el plan divino de morir en aquella cruz por toda la humanidad. Y no solamente morir, sino que al tercer día él sabía que iba a resucitar y por eso con paciencia entregó su vida por nosotros, porque él sabía que él tenía el poder para poder tomar esa vida de nuevo y darla por nosotros. Y al tercer día se salió de ese sepulcro. Al tercer día victorioso venció la muerte, venció al diablo, venció, aleluya. Y nos ha dado hoy esa victoria. Y nosotros también tenemos la victoria de Cristo por medio de nuestra fe. Aleluya. Pero hubieron unas personas impacientes en la Biblia.
nosotros no podemos ser impacientes. Aleluya. Y vamos a buscar la primera cita en 1 Samuel 13. Fíjense en que Saúl fue el primer rey de Israel, porque el pueblo de Israel quería rey y Dios le dio el rey. Y leemos en el versículo 8, del 8 al 15, dice: que Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Y entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Fíjense que el único que podía ofrecer los holocaustos eran los sacerdotes. Y Samuel le había dicho a Saúl que esperara allí. Y fíjense que él esperó los 7 días que tenía que esperar, pero se desesperó porque vio que Samuel no llegaba. Y entonces él pensó que él tenía el permiso para él mismo hacer el holocausto, porque tenía prisa, porque empezó a entrarle la impaciencia. Y entonces ahí es que Dios no quiere que nosotros nos desesperemos. Dios quiere que esperemos en su promesa. Lo que Dios te ha dicho, Él lo va a cumplir, pero no te desesperes. No tomes la acción en tus manos. Miren todo lo que Abraham esperó para poder recibir su hijo, porque Dios se lo había prometido. ¿Cuántos a nosotros nos dará también lo que nos ha prometido? Pero seamos pacientes, no nos desesperemos. Este hombre Saúl se desesperó. Y miren lo que le dijo Samuel. Le dijo: locamente has hecho, has actuado como un loco. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Por causa de la desobediencia, por causa de actuar rápidamente, sin paciencia. Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual es David, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe por su pueblo, porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios muchas veces nos prueba. Y esas pruebas son las que producen en nosotros la paciencia. Pero no nos podemos desesperar en medio de la enfermedad. No nos podemos desesperar en medio de la situación difícil. Tenemos que ser probados, pero tenemos que pasar con paciencia la prueba. Y entonces también encontramos a los israelitas que se impacientaron en el capítulo 32 del Éxodo. Fíjense que Moisés se fue para el monte donde Dios le iba a dar las 2 tablas de las leyes, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Pero entonces ese pueblo vio que Moisés se tardaba y se tardaba porque pasaron 40 días. Entonces ellos se desesperaron y entonces le dijeron a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque queremos ir ya de aquí, no queremos seguir esperando, ¿verdad? Parafraseando, como quien dice, ya no queremos estar esperando por Moisés, ¿qué le habrá pasado? Mire, ya pasaron 40 días, este hombre no llega. Y dice aquí: porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces miren lo que hizo Aarón. Les dice: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tienen en las orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burí e hizo de ellos un becerro de bendición. Y entonces dijeron ellos: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Mire, aleluya. ¿Dónde era que estaba? Jehová estaba hablando con Moisés en el monte, dándole las 10 mandamientos. Y este pueblo se desesperó y no quiso esperar. Entonces, quisieron seguir adelante caminando, pero sin Moisés. Pero si Moisés fue el líder que Dios puso ahí, tenían que esperar por él. Nosotros nos tenemos que sujetar a nuestros líderes, nos tenemos que sujetar a nuestros pastores. Nosotros no podemos hacer lo que nosotros querramos, porque para eso Dios puso líderes en la iglesia. Nosotros nos tenemos que sujetar con paciencia, tenemos que esperar, aunque se nos haga difícil, porque esto es un don del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a controlarnos, tenemos que aprender a ser pacientes. Y este pueblo se desesperó y miren para allá lo que hicieron. Empezaron a dar un becerro de oro que no es Dios, que no fue el que lo sacó de Egipto. Aleluya. Y por eso vino una gran mortandad cuando Moisés bajó. Que Dios le dijo, mira, baja para que tú veas lo que está haciendo el pueblo. Y empezaron a adorar a ese becerro, a hacerle altares, a cantarle, a danzarle. Mire, cosas que Dios no le mandó a hacer. Cosas que son abominaciones a Dios, pecaron contra Jehová porque no tuvieron paciencia y fueron ese día, dice que Jehová hirió al pueblo porque habían hecho ese becerro, aleluya, que formó Aarón. La Biblia habla mucho acerca de la paciencia. Fíjense que en el Salmo 41 dice David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David fue otro que tuvo paciencia. Usted sabe todo lo que tuvo que pasar en casa de Saúl. Fíjense que después que él derrotó por la mano de Dios al gigante filisteo, fíjense que después Dios lo ungió, Samuel, ¿verdad? Lo ungió como próximo rey para Israel. Sin embargo, ya Saúl le tenía odio. Y cuando David iba para allá a tocar el arpa, porque un demonio se había apoderado de Saúl, y la única manera que se salía ese demonio era cuando David tocaba el arpa. Pero entonces, como la gente también habían hecho un dicho que decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Este dicho pues le molestaba mucho a Saúl. Y entonces David fue, ¿verdad?, a tocarle el arpa. Y cada vez que David tocaba el arpa, se iba este demonio de él. Pero ya Saúl lo que quería era matar a David y empezó a tirarle la lanza a ver si lo podía ensartar en la pared. Y entonces David tuvo que huir de la presencia de Saúl. ¿Y cuántas veces Saúl quiso matarlo? Muchas veces quiso matarlo. Sin embargo, unas cuantas veces David tuvo la oportunidad también de matar a Saúl y no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que ese era el ungido de Dios y esa no era la manera de él ser rey sobre Israel. Él sabía que algún día Dios le iba a poner rey sobre Israel, pero esa no era la manera. Que él tenía que tener paciencia porque algún día Dios iba a escuchar su oración y lo iba a librar de todos sus enemigos. Porque David tuvo muchos enemigos y Dios lo libró a él de sus enemigos. Y él decía pacientemente esperé a Jehová. Él estaba esperando en Dios. Él no estaba defendiéndose con su propia mano. Y llegó el momento que Dios se inclinó a mí y llegó el momento que Dios oyó mi clamor. Hay un momento que Dios no escucha nuestro clamor. Muchas veces tenemos que pasar un tiempo en una prueba, pero esa prueba tiene una fecha de caducidad. No va a durar para siempre. Y cuando llegue el momento que se acabó, entonces vamos a ver que fue Dios que nos levantó de ahí, de ese proceso. Porque miren a Job, la prueba que tuvo tan grande. Sin embargo, no fue para toda la vida, fue algo bien fuerte, porque el enemigo se fue a presentar delante de Dios a pedir, ¿verdad? Porque tiene que pedir permiso para poder hacer daño a Job. Y entonces vemos que le quitó a los hijos, se murieron los hijos, las hijas, se murieron los criados, se le murió el ganado, todo a consecuencia, ¿verdad?, de la maldad del diablo, y no reprenda. Sin embargo, a lo último fue y se volvió y se presentó y le dijo, mira, pero Dios le dijo, mira, pero no has considerado a mi siervo Job, que aún tiene su integridad, aunque tú le has hecho todo este daño.
Y él dijo, sí, pero pasa que él tiene un cerco alrededor, él está cubierto, piel por piel, lo que el hombre, ¿verdad?, dará por su piel. Y le dijo, bueno, pero no dañe su vida. Entonces nuevamente fue a hacerle daño a Job y le dio aquella sarna, aquella lepra, que dice que se rascaba un tiesto. Entonces todos sus amigos pensaron que él estaba en pecado y que por el pecado era que él estaba en esa condición. Y qué terrible, hasta la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. El hombre se quedó solo, se quedó sin amigos, los 3 amigos se pasaban ahí encima, día y noche ahí encima de él. Hasta que llegó un momento en que Dios le habló a Job y en que entonces Job pudo comprender que Dios estaba con él. Y llegó el momento en que Job tuvo que orar por sus amigos para que fueran perdonados por Dios. Y llegó un momento en que Job, Dios le quitó la lepra, Dios lo sanó, y Dios le dio el doble de lo que él había perdido, y le dio nuevos hijos, le dio mucha larga vida, 140 años más que él estuvo viviendo, y vio sus hijos, vio sus nietos, vio sus tataranietos, él estuvo gozando, no estuvo para siempre en la prueba. ¿Por qué? Porque pacientemente esperó en Dios. Porque pacientemente superó la prueba, porque sabía que Dios, él dijo en una ocasión, yo sé que mi Redentor vive, que me levantará aún en los muertos, aún si yo muero, Dios me va a levantar. Él tenía esperanza, él tuvo paciencia en medio de su dolor y por eso podemos aprender, mi hermano, que aunque estemos pasando dolor, que aunque estemos pasando una prueba terrible, tenemos que tener paciencia porque algún día Dios escuchará nuestro clamor, algún día se acabará la prueba, aleluya, Dios nos levantará, aleluya. Nos dice Proverbio que el que es paciente muestra gran discernimiento y el que es agresivo muestra mucha insensatez. Verdaderamente que tenemos que ser sabios, tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes porque la persona paciente muestra su sabiduría en el Dios, en el temor de Jehová. Esta gente, ¿verdad? Los israelitas en ese momento, mire, no mostraron la sabiduría de Dios porque hicieron lo malo, porque hicieron un becerro, porque fueron impacientes, ¿verdad? Aleluya. Fíjense lo que nos dice Lucas 21:19. Dice, aquí en inglés dice, in your patience possess yet your souls. Y aquí en español nos dice, con vuestra paciencia ganaré vuestras almas. Y esto se lo dijo Jesús a sus discípulos cuando les dijo, ¿verdad?, que ellos iban a ser entregados aún por vuestros padres, por vuestros hermanos, los van a matar algunos de vosotros, sería aborrecido de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, porque con vuestra paciencia ganaré vuestras almas. Miren, nosotros estamos peleando esta batalla de la fe. Todos los días llegan situaciones, problemas, llega la tentación, llegan los dardos del diablo. Pero la palabra dice que con paciencia ganaremos nuestras almas, porque en la paciencia tiene que haber perseverancia. Fíjate que la palabra te dice, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte. Sé que tiene que haber una obediencia, tiene que haber una fidelidad, tiene que haber una constancia, tiene que haber una perseverancia. Todos los días corremos esta carrera, tomando los ojos, poniéndolos en Jesús. No los podemos poner nosotros mismos. Tenemos que fijar nuestros ojos en el blanco de nuestra soberana vocación que es Cristo. Es la única manera que podemos perseverar con Cristo. Aleluya. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Esperemos en Él, mi hermano, en medio de la prueba, en medio de la situación. Esperemos en Dios. Aprendamos a tener paciencia. Nos dice Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. No nos desesperemos, no nos quejemos. Sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a ser probados como fue probado Abraham, como fue probado Job. Seremos probados, pero tenemos que salir aprobados.
porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la Escritura tengamos esperanza. Mire, mi hermano, la Biblia toda es inspirada por Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos hace falta leerlo porque todo eso que está escrito en esos tiempos pasados acerca de los profetas, de la creación, de las profecías, se escribió para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento espiritual, a fin de que por medio de esa paciencia, de ese consuelo que nos da leer la palabra de Dios y ver que hombres como Abraham, ver que hombres como Job, ver que el mismo Cristo tuvo paciencia en su caminar, nosotros tener consuelo, que aunque estemos pasando la prueba, como aquellos 3 jóvenes que estuvieron en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, y también Daniel que estuvo en el foso de los leones. Como quiera, dice el Señor, que aunque pase por los ríos, estaré contigo, que aunque pase por las aguas, no te anegarán, porque Él estará contigo. Aquellos jóvenes creyeron en Dios y le dijeron a aquel rey, si Dios nos libra o no nos libra, no nos vamos a adorar, no nos vamos a postrar. Aunque Dios nos libre y si no nos libra, no te vamos a servir, porque ellos estaban seguros en quien ellos habían creído. Y tuvieron paciencia, aunque fueron lanzados en aquel horno de fuego, y aunque se calentó aquel horno, lo mandaron a calentar 7 veces más, ellos sabían en que ellos habían creído. Y pasaron aquella prueba, porque como confiaron en Dios, fueron probados y salieron como oro, porque cuando salieron de aquí, de aquel horno, nadie sabía y se preguntaba, pero ¿y qué pasa? Que hay 4 personas y nosotros echamos a 3 jóvenes y había uno que era semejante al Hijo del Hombre. Allí Dios estaba paseando con ellos, aleluya. ¿Por qué? Porque ellos estaban en su fe, creyéndole a Dios. Y cuando abrieron aquel horno, aquellos hombres se quemaron. Sin embargo, los 3 jóvenes hebreos, cuando salieron, dice que no olían ni su cabello ni su ropa, ni huelían al humo, ni su ropa ni su vida fueron dañadas, salieron como un bebé. Y sin embargo, aquellos hombres por los cuales ellos habían sido ahí falsamente acusados, nada más que tocaron el horno y se quemaron. Aleluya. Aleluya, porque Dios recompensa a la gente que tiene paciencia, porque Dios recompensa a la gente que tiene fe, aleluya, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero Dios es galardonador de los que le temen, aleluya. Tengamos esperanza. Dice Pablo que nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, atribulados en todo, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no estamos destruidos. Y que esa paciencia prueba, y que esa prueba trae esperanza, y que esa esperanza no avergüenza. Nos dice Pablo que siempre estemos humildes, que seamos amables, que seamos pacientes, que toleremos, que nos amemos unos a otros. Aleluya. Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca va a terminar y que no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Aleluya. Muchas veces nos creemos que vamos a durar 100 años en esta tierra y no cambiamos nuestras actitudes. Sin embargo, Dios nos llama al crecimiento, nos llama al cambio, ¿verdad? Dios tiene paciencia de nosotros porque Dios es misericordioso y espera que cambiemos. En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver. Aleluya, la vida eterna, ¿verdad? Nosotros creemos por fe que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y creemos en su promesa que dijo que algún día volverá. No porque lo vemos, no porque lo hayamos visto, sino porque tenemos fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Es la completa seguridad de que aunque no estamos viendo, ya estamos creyendo lo que Jesús hizo y dijo que vendría a buscar a su pueblo. Entonces vemos y esperamos con paciencia lo que no hemos visto. ¿Por qué? Porque andamos por fe y no por vista. Y entonces corremos
como escogidos de Dios, santos y amados, nos revestimos de tierna compasión, nos revestimos de humildad, de bondad, de mansedumbre y de paciencia. Aleluya. Sabiendo que tenemos que tener amor, ¿verdad? Y la palabra dice que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor no es envidioso, que no es jactancioso, que no es orgulloso, que no nos comportemos con rudeza, que no seamos egoístas, que no nos enojemos fácilmente, que no guardemos rencor, que tengamos paciencia hasta la venida del Señor, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Dale gracias siempre a Dios, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Mire qué lindo que Pablo podía darle gracias a Dios, porque los tesalonicenses era una iglesia que él podía ver que estaban creciendo. ¿Por qué? Porque la fe dice, vuestra fe va creciendo, el amor iba creciendo. Y estas son las evidencias del crecimiento, que la fe va creciendo, que el amor va creciendo, y que cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de que vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia. Fíjense que la paciencia de ellos abundaba la fe, abundaba el amor. Quiere decir que esta iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba creciendo y Pablo se gozaba y le daba gracias a Dios por el crecimiento de esta iglesia que Dios le había permitido establecer. Porque aunque ellos estaban en persecuciones y tribulaciones, ellos estaban soportando la prueba. Aleluya. Miren qué importante es que nosotros tengamos abundancia de estas cosas en nosotros. Dice que no nos dejarán estar ociosos, sino que estaremos trabajando en la viña de Dios como Dios nos manda. Y que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo así. Que no tengamos, aleluya, ociosidad en nuestra vida. Que no estemos sin dar fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. Porque si no tenemos estas cosas, el conocimiento, el dominio propio, la fe, las virtudes de Cristo, la persona no tiene estas cosas, dice aquí que tiene la vista muy corta, que es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No nos podemos olvidar de dónde el Señor nos sacó. Por eso cada día corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque queremos estar firmes y queremos que esta vocación que Dios nos dio, queremos pelear y queremos llegar a la meta. Por eso dejamos lo que está atrás y nos tendemos a lo que está delante y proseguimos al blanco de nuestra soberana vocación. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No pierda la confianza, que tiene gran galardón, pues es necesaria la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios obtengas la promesa. No pierda la confianza, mi hermano. La confianza en Dios tiene grande galardón. La seguridad de las promesas que Dios te ha dado la va a cumplir, pero es necesario que tengas paciencia para que hagamos la voluntad de Dios y entonces obtengamos la promesa como hizo Abraham y como hizo Job y el mismo Jesucristo. Aleluya. Así que mi hermano hay que ser paciente, ¿verdad? Cuando estamos en la prueba. Y también tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros líderes. Tenemos que ser pacientes unos con los otros, soportándonos, ayudándonos, amándonos unos a los otros, porque Dios tiene paciencia contigo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si en esta hora hay una persona que necesita la oración, que necesita aceptar a Cristo como Salvador, vamos a hacer esta oración primero y puedes repetir humildemente esta oración. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu salvación, te doy gracias por morir en la cruz del Calvario por mí, por esta humanidad. En esta hora acepto el sacrificio tuyo y te reconozco como Señor y Salvador de mi alma. Y te pido que perdone mis pecados, te pido que me lave mis pecados. Yo confieso mis pecados delante de ti, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Aleluya.
Gracias, Señor, por este estudio de tu palabra, en el cual nos hemos edificado, Señor, y hemos aprendido que tenemos que tener paciencia, Dios mío, y que tenemos que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, extendiéndonos a lo que tú tienes para nosotros, Señor, Dios mío, y que tenemos que ser pacientes, porque algún día obtendremos las promesas que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre Santo. Ayúdanos a ser sabios en las decisiones que tenemos que tomar con paciencia, Señor. Si hubiera algún enfermo en esta hora, Señor, te pedimos, Padre Santo, que tengas misericordia, Señor, y que como dice tu palabra, que por tu llaga fuimos sanados, Señor. Asimismo, Padre, te pedimos que tú tengas tu mano sanadora sobre toda vida enferma en esta hora, y que tú sanes, Señor, las condiciones de enfermedad, Padre, porque tú las llevaste todas en la cruz del Calvario, Señor. Y te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque solo tú eres digno de toda la gloria y la honra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final de este estudio. Nos veremos en el próximo estudio. Que Dios me lo bendiga a todos y que la paz de Dios abunde en nuestros corazones. Amén.